Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en esta noche, en este su tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos meditando en la palabra de Dios nuestro Elohim, conforme lo dice el Señor en su palabra, cuando nos dice allí en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche vamos a seguir meditando, como hemos venido haciéndolo durante mucho tiempo, en el Evangelio de Lucas. Estamos en este Evangelio. El tema que hemos estado meditando es siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, y hemos venido viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, desde el mismo momento de su anunciamiento hasta nuestros días, hasta el tiempo de que ha crecido, que ha empezado su ministerio, y hoy vamos a seguir hablando acerca de eso, ¿no? Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, si no estoy mal. Vamos a terminar si el Señor así lo permite, de meditar esta noche en este capítulo 8, y luego ya para pasar al siguiente capítulo. El capítulo 8 de Lucas, y gloria a Dios, vamos a llegar, sí, ya al final. Vamos a estar mirando hoy el punto número 59, que le he puesto como un subtítulo: Roshibet Haknese Iraisha con flujo de Dan. Roshibet Haneset Iraisha con flujo de Dan, que es el principal de la sinagoga, y la mujer con flujo de sangre. Y vamos a estar mirando allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 40. Aquí quizás en tu Biblia, Reina Valera, si tú estás acompañando y estás siguiendo la lectura, vas a encontrar un título que dice la hija de Jairo, creo, y la mujer de flujo de sangre. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Jairo, que era un principal de la sinagoga, un Roshi de Bet Haneset. Y vamos a hablar de la mujer con flujo de sangre, la Isha con flujo de Dan. Y vamos a ir mirando poco a poco, vamos a ir desglosando estos versículos, qué es lo que el Señor nos está enseñando, qué es lo que nos está hablando el Señor a través de su palabra. Recuerda que cuando nosotros empezamos a escudriñar las escrituras, como el Señor nos lo enseña cuando dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos aprendiendo cada día más y más acerca de cuál es la voluntad del Abacados, cuál es la voluntad del Padre, cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, para nuestra vida, para que nosotros alcancemos vida eterna y vida abundante aquí en la tierra. Entonces, el primer punto, el punto A que voy a tocar, es el versículo 40, lo llamo Kabbalah Panim, que es bienvenida. Kabbalah Panim, bienvenida. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Es interesante, aquí el Señor había estado en la zona de Gadara. Tú tienes que, a ver si nos acordamos un poco, él había pasado por el lago de Genesaret, lo había atravesado de la parte de Galilea, la zona de Gadara, y allí había liberado a un hombre endemoniado. Y una vez de que este hombre endemoniado es liberado,
por el Señor, que quedó ya sin demonios, sin Gedim. Ahora el Señor regresa a la parte allí de donde ha estado en su ministerio, y dice la palabra del Señor que cuando volvió Yahshua, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Kabbalat Panim, le dieron la bienvenida, aquí con gozo, con alegría, lo estaban esperando. ¿Por qué lo esperaban? Porque sabían que Yahshua era el Mesías. Mucha gente consideraba a Yahshua como el Mesías prometido. Él era Hamashiach, él era el que estaba prometido en las Escrituras. Algunos no lo recibieron. La Biblia dice, allí en el Evangelio de Yohanan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué vino Yahshua? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a los pobres de la tierra. Él vino a los despreciados de este mundo. Él vino a aquellos que nadie amaba. ¿Por qué? Porque quizás no tenían riquezas, no tenían conocimiento, no eran religiosos, no daban suficientes ofrendas, suficientes diezmos, no estaban cumpliendo todas las misbot y cosas por el estilo. O sea, eran personas que desconocían, muchos de ellos quizás desconocían la palabra del Señor, o los que la conocían porque eran el pueblo de Israel. Ellos eran personas pobres, desvalidas, eran enfermos, endemoniados, personas que eran rechazadas por la sociedad, a los cuales Yahshua viene para rescatarlos, para llevarlos a la presencia del Padre, para decirles que aún había esperanza de vida para ellos, que la felicidad del hombre no consistía en la cantidad de bienes que ellos poseían, sino que la felicidad, el gozo del hombre consistía en conocer a Hashem, en conocer a Dios y en tener vida eterna, poder ser perdonados. A eso vino, a lo suyo vino, a buscar y a salvar lo que se ha perdido. De tal manera que cuando Hamashiach regresa de Gadara y allí llega, dice la Biblia que la multitud, ¿cierto? La multitud lo recibió con gozo porque todos lo esperaban. Es importante que nosotros como hijos de Elohim, como siervos del Dios viviente, podamos desear, debemos anhelar el retorno, el regreso de Hamashiach. Él se fue a recibir el reino. Él se fue a recibir ese reino, pero dice la Biblia que Él volverá. Él vino en su primera venida, que lo encontramos aquí en las Escrituras. Él vino como el Mesías príncipe, el príncipe, dice la Biblia, príncipe de paz. Él vino a traer la paz a los hombres, pero no vino a traer una paz común y corriente. Él no vino a traer una paz ficticia. Él vino a traer una paz total, una paz duradera, una paz que llegara al corazón del hombre. Yahshua dice: la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es interesante, hoy por hoy muchos de los judíos que aún no creen en Yahshua, que aún no lo ven como el Mesías príncipe, ellos dicen: si Yahshua hubiera sido el Mesías, no habría guerra en la tierra, no habría guerra en el mundo, todo el mundo viviría en paz. Pero esa no fue la razón por la que Yahshua vino a la tierra. Yahshua vino a la tierra, Él vino al mundo para traer salvación y vida eterna, para darle paz a aquellos que estaban, que tenían en su corazón amargura, que tenían en su corazón tristeza, que tenían en su corazón preocupaciones, que tenían en su corazón lleno de disoluciones, también de todo. Pero Él viene a cambiar la vida del ser humano, y cada persona que recibe a Yahshua con gozo, que lo recibe con alegría, que le da la Kabbalat Panim, la bienvenida a su corazón, entonces cuando una persona recibe al Señor en su corazón, inmediatamente como su único y suficiente Salvador, como su Goel personal, inmediatamente
Él lo que hace en el corazón del ser humano es que Él hace un cambio interior. Él trae una paz interna. Él empieza a cambiar la vida del ser humano, del hombre, de adentro hacia afuera. De tal manera que la persona que recibe a Yahshua como el Mesías prometido, a Jesús de Nazaret como el Cristo de la gloria, lo recibe en su corazón, lo acepta con gozo, Dios inmediatamente empieza a hacer un cambio profundo en la vida del creyente. De tal manera que lo primero que tú tienes cuando recibes al Señor es perdón de tus pecados. El Señor te perdona todas tus iniquidades, perdona todas tus maldades, las manda a lo profundo de la mar, las deshace como niebla tus rebeliones y como Dios dice como niebla tus rebeliones y tus pecados. De tal manera que ya el Señor lo primero que hace es sacar de tu vida todo aquello que estorba tu relación con el Eterno, tu relación con Elohim, con Hashem. De tal manera que una vez que tú recibes a Yahshua, a Jesús de Nazaret en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, Él inmediatamente te limpia tu pecado, te sana de todas tus dolencias, Él limpia tu pecado y dice la Biblia que Él nos da sanidad. Ahora, una vez que tú lo has recibido, entonces el Señor empieza a operar una paz interior en tu corazón. De tal manera que ahora que aprendes a conocerle, que aprendes a vivir con Él, que aprendes a depender de Él, ya por nada estás afanado. La Biblia es clara cuando dice por nada estéis afanosos, por no se afanen por nada, no se preocupen por el día de mañana, qué comerán o qué vestirán, no se preocupen porque bástale a cada día su propio mal. Y si Dios tiene cuidado de las aves del cielo y de las flores del campo, cuanto más a nosotros, hombres de poca fe, hombres de poca emuná. De tal manera que ahora Hamashiach se fue, él vino como Mesías príncipe, como dice Isaías capítulo 9, versículo 6, dice que su nombre es príncipe de Shalom. Príncipe de paz. Él vino a traernos paz y Él nos dejó su paz. Y ahora Él, una vez que cumple lo que está escrito de Él en la Escritura, en todo el Tanakh, una vez que se cumple la profecía, Él muere, mas no por sí, sino por el pecado de todos los hombres. Él es llevado al sacrificio, como dice Isaías 53, Isaías. Allí el Señor nos muestra los sufrimientos de su siervo sufriente, de Adonai Yahshua Hamashiach. Una vez que Él muere, Él dice antes de ser entregado, antes de ser llevado al Gólgota, Él dice: a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para tomarla y tengo poder para entregarla, y tengo poder para volverla a tomar. De tal manera que Él la entrega, Él muere en la cruz del Gólgota, Él es crucificado conforme al patíbulo romano, y al tercer día, conforme a la Escritura, se levanta con poder y se va a la presencia del Padre. Pero Él dijo: mire, yo volveré, pero ya no volverá como un cordero inocente, ya no volverá como ese cordero inocente para ser sacrificado, para ser maltratado, para derramar su sangre por los pecadores, sino vendrá como el león de la tribu de Judá. Y dice la palabra del Señor que todo ojo le verá. Él volverá con poder y con gran gloria a regir las naciones con vara de hierro, a desmenuzarlas como vasijas de alfarero. Cuando dice vara de hierro, no quiere decir que va a venir una dictadura, sino que le va a regir con rectitud, que de tal manera que se cambiarán las armas por herramientas de arado. Entonces, así como estos
lo recibieron con gozo, nosotros los que hemos sido salvos, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, debemos recibirle con gozo, estar expectantes para su venida. Él dice que Él vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Dejó algunas señales que tienen que cumplirse, se están cumpliendo, y al sonido de la final trompeta del último shofar, los muertos en Hamashia, en Cristo, resucitarán primero, y aquellos que no hayamos muerto seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, recuerda, Kabbalah Panim, darle la bienvenida, esperarlo con gozo, esperar que Él venga pronto y erguir nuestras cabezas, porque nuestra redención está cercana. El segundo punto, el punto B que voy a tocar hoy, es Bat Yahida, hija única, hija única. Dice el versículo 41: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Acuérdate esto, Rosh Bechaneshet. Y postrándose a los pies de Yahshua, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Aquí encuentro algo bien interesante: a un hombre religioso, a un hombre conocedor de la Torá, conocedor del Tanaj, era el principal de la sinagoga, Rosh Bechaneshet. Y este hombre, llamado Jairo, principal de la sinagoga, ha perdido todas las esperanzas acerca de su hija. Su hija está enferma, gravemente enferma. Su única hija, la hija que él ama, está enferma, una hija de 12 años, y él está desesperado. Él está buscando una respuesta, él está buscando una salida, él está buscando que alguien haga algo por su hija. Era un hombre religioso, era un hombre que quizás en un momento, él no podía creer que Yahshua fuera el Mesías prometido en las Escrituras, pero había un deseo de él que el Señor le sanara, que el Señor salvara a su única hija, una hija de 12 años que se estaba muriendo. Interesantemente, el Señor dice claramente en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Adonai, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él recibe a todos los que quieren venir a Él, que creen en Él, que esperan en Él, que piensan que en Él pueden encontrar respuesta a su problema. El Señor, mira, el Señor es claro, el Señor conoce el corazón de todos los hombres. Él conoce el corazón, no necesita que nadie dé testimonio de Él, porque Él conoce el corazón del hombre. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, dice el Señor, que conozco el corazón del hombre. Yahshua HaMashiach conocía el corazón de todos los hombres. Cuando este hombre viene a buscarle a él, Yahshua ve en este hombre una necesidad sincera, un clamor sincero. Él confía en HaMashiach, le dice: Señor, ven, porque mi hija se está muriendo. Y el Señor no le dijo: bueno, ve a la sinagoga, pídele a Hashem, pídele a Elohim, pídele allá a Yahweh que Él te responda. Porque si tú que crees tanto, porque no lo pides. No, Él no empezó a ponerle peros a este hombre. Él fue conforme a la petición que este hombre le hizo. A veces nosotros como creyentes somos un poco duros con aquellos que no han creído como creemos nosotros, que no han recibido a Yahshua como lo recibimos nosotros, que algunos son religiosos, otros son idólatras, otros son hasta practican brujería, han buscado en los brujos, en lo que sea, y nosotros, en vez de
abrir nuestro corazón. Cuando esta persona tiene una necesidad, endurecemos nuestro corazón y no queremos escuchar. El Señor no es así, Él no lo hace así, Él no trabaja así. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Y el Señor dice, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cuando alguien venga a ti a pedirte que ores por él, cuando alguien venga a ti a pedirte que pongas la mano por un enfermo, cuando alguien venga a ti para decirte que le ayudes, hazlo. No cierres tu corazón, no lo endurezcas, no seas una persona religiosa, sea una persona que sea un verdadero adorador, que adore al Señor en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor está buscando, personas que estén dispuestas, sin importar el tipo de religión que la persona profese, a llevarle el amor de Elohim, el amor de Dios. El Señor lo hizo y el Señor va allí cuando él clama. El Señor escucha la petición de Jairo y camina hacia la casa de Jairo. Escuchemos las peticiones nosotros también de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros conocidos, aún de las personas que no nos aman y que nos aborrecen. Escuchémosles. Cuando alguien te pida que ores por él, ora por él. No endurezcas tu corazón. El Señor lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. Ahora, dice la palabra del Señor que mientras él iba, la multitud lo oprimía. ¿Te acuerdas que la multitud lo recibió con gozo? Porque lo esperaba, ellos lo recibieron con gozo. Y inmediatamente que él llega, viene Jairo y le pide al Señor que vaya, y cuando él va, la multitud le oprime. Pero aquí hay algo interesante, es en el versículo 43, vamos a leer el punto el punto C es Rofin sin refuá. Rofin sin refuá. Médico sin sanidad. Dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Hay una mujer en medio de la multitud que está, de la multitud que oprime al maestro, el Señor va caminando hacia la casa de Jairo, va a responder a una petición que le han hecho, y la multitud le oprime, y en medio de la multitud había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Había ido a los médicos, a los Rofin, para que los Rofin le dieran un diagnóstico, le dieran una medicina, la sanaran, y no. Y es interesante, mira, que la hija de Jairo tenía casi 12 años y esta mujer llevaba 12 años. Eran dos personas totalmente diferentes con un mismo problema. Estaban enfermas y su enfermedad las estaba llevando a la muerte. Nosotros, cuando vamos a la presencia del Señor, todos los que vamos a la presencia del Señor, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, amiga que me escucha, todos, absolutamente todos los que vamos al Señor, estamos en la misma condición que la hija de Jairo y que la mujer que había gastado todo su dinero en medicina. Estamos en una condición de muerte. Estamos destinados a morir irremisiblemente. Ahora, nuestra muerte no es una muerte física, porque todos los seres humanos tenemos que morir físicamente. Es una muerte espiritual. Estamos alejados de Hamashiach, estamos alejados de Elohim, estamos alejados de Dios, y la paga de nuestro pecado, de nuestras transgresiones, de nuestros desvíos, de nuestros defectos es la muerte. Estamos condenados. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos estamos en el mismo punto. Y ahora,
Hemos estado buscando sanidad. Hemos estado pidiendo que salvación. Queremos ser salvos. Queremos ser perdonados. Queremos ser sanados. Pero estamos recurriendo en muchas ocasiones a la persona equivocada. Estamos recurriendo a los ídolos. Estamos recurriendo a la religión. Estamos recurriendo a cantidades de cosas que son equivocada. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines son caminos de muerte. Yahshua, Jesús de Nazaret, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta mujer, al igual que la hija de Jairo, estaban viviendo un problema gravísimo. Era que estaban muriéndose por causa de su enfermedad. Nosotros hemos vivido un grave problema, mi amado hermano, un grave problema, mi amada hermana, un grave problema, mi amado amigo y amiga que me escucha. Es que nosotros tenemos una enfermedad del alma que se llama pecado. Y ese pecado nos está llevando a la muerte. Yo voy a llegar hasta el final, hasta este punto nomás. Después seguiremos hablando de los otros puntos. Pero quiero decirte una cosa. Quizás tú eres una persona que estás enferma. Todos los que no tenemos a Yahshua, que no tenemos a Jesús de Nazaret en nuestro corazón, estamos enfermos. Quizás tú en este momento estás viviendo una enfermedad del alma. Estás apartado de Dios, alejado de Dios. Has querido quizás buscar a Dios de alguna manera y no lo has encontrado porque lo has buscado por el camino equivocado. Has gastado todas tus fuerzas. Has gastado todo cuanto tienes en médicos espirituales y ninguno te ha dado sanidad. Yo quiero decirte en este momento que solamente hay uno que te puede dar sanidad. Jairo vino a la presencia del maestro a pedirle que sanara a su hija. El Señor le dijo: yo voy a ir, la voy a sanar. Esta mujer que había gastado todo su dinero en médicos estaba buscando sanidad del Señor y se acercó a la presencia del Señor. Nosotros, hermano, mi amado hermano, nosotros, mi amada hermana, mi amado amigo, mi amada amiga que me escuchas, estamos enfermos y necesitamos acercarnos a Él. Él dice, lo recuerdo una vez más: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Quiero decirte una cosa. El Señor nos está diciendo en este momento: dame, hijo mío, hoy tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Este es el día que hizo el Señor para que te goces y te alegres en Él. Quizás mañana ya no haya esperanza para ti. Quizás mañana sea demasiado tarde. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma y a dónde vas a pasar la eternidad. Tenemos una enfermedad de muerte y solamente Jesús de Nazaret, Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, la puede sanar. Si tú estás en este estado de que aún no has encontrado la paz con Dios, que no has encontrado al Señor, aquí no se refiere si has matado o no has matado, si eres bueno, si eres malo. Aquí todos somos malos, no hay justo ni a uno, pero necesitamos recibir el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach. Lo único que necesitamos hacer es entregarle nuestra vida al Señor. No necesitamos esperar hasta que seamos buenas personas, nunca lo seremos. Solamente necesitamos creer que Él tiene poder para cambiar nuestra vida. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, si aún no lo has hecho, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe, creyéndole al Señor, recibiéndolo en tu corazón. La palabra del Señor se dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor en este momento? Simplemente tienes que hacer una oración con la que te voy a proponer en este momento. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que limpies mi pecado, que borres mis rebeliones.
Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Mi amado hermano, mi amada hermana, si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y Él ha cambiado tu vida. Solamente 3 recomendaciones me quedan por darte antes de terminar este programa. Es número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus triunfos, tus derrotas, tus preocupaciones. Habla con Él y ten la certeza que Dios estará a tu lado para darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje completo del reino del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar en tu ciudad, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, Una Palabra de Ayuda Eficaz, la de Bar de Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima ocasión, cuando volvamos a tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Amén y amén.